Como estábamos por Segovia y tenemos una vecina que su marido es de aquí, pues nos ha recomendado visitar el pueblo de Pedraza de la Sierra, que es este que vamos a ver ahora. Nosotros habíamos leído que era el pueblo más bonito de Segovia y ahora aquí vemos un cartel que pone que es uno de los pueblos más bonitos de España. Pedraza de la Sierra está a unos 37 kilómetros de Segovia y no llega a los 500 habitantes permanentes. Uno de los pueblos más bonitos de España, ¿eh? De Segovia, ¿no? De España también. Ayer al llegar, llegamos de noche lloviendo con niebla y nos metimos por aquí porque vimos un cartel de prohibido acceso a caravanas. Claro, caravanas para nosotros es lo que va remolcado con un coche. Entonces empezamos a meternos hasta que llegamos a un arco que ahora veréis que no pasaba la autocaravana, pasaba justísima. Había una chica y nos dijo, no os metáis porque por dentro no podéis circular. Y suerte de eso, si no igual hubiéramos pasado la noche por ahí atrancados en el puente. Como no se puede entrar con autocaravana, para aparcarlas hay un centro de interpretación del Águila Real aquí a la entrada del pueblo y tiene un parking, bueno, no muy grande, pero si se viene pronto por la mañana hay sitio para aparcar. A 10 minutos o así andando del pueblo. Por donde no pasaba la autocaravana y es el único acceso al pueblo. Pedraza es una villa medieval amurallada y fue declarada conjunto histórico en 1951. Ha sido lugar de paso de grandes personalidades como artistas, nobles y monarcas. Y fue un pueblo tan próspero, sobre todo por la exportación de lana merina hacia el norte de Europa. El castillo de Pedraza es una fortaleza construida en el siglo XIII, pero en el siglo XVI los duques de Frías lo reformaron y le añadieron el gran muro defensivo de alrededor. ¿Pincha? Bueno, hombre, pinchar no pincha, pero si te aprietan contra aquí, mueres seguro. Ahora a las 11 es la primera visita, se ve lo que es el recinto, patios vista, los jardines y luego hay un museo de pinturas de Zuloaga. Una visita guiada, unos 50 minutos, los niños hasta 10 están exentos, luego son 6 euros, o sea que el que quiera pasar. Aquí están las entradas. Muy bien. Pueden ver arriba las vistas y ahora les explico yo. Los estudios que se han hecho sobre lo que es la construcción del castillo, se cree que fue una fortaleza románica, una especie de asentamiento militar buscando la protección del río, y luego lo que lleva son varias reconstrucciones posteriores. Lo que es el castillo que hoy vemos prácticamente se reconstruye en su totalidad en el siglo XVI. La riqueza de la época era la lana merina castellana, portada para los Países Bajos, donde elaboraban los tapices, paños, vestidos de época. Otra cosa súper curiosa es esta puerta, que es de las pocas puertas originales que quedan en la actualidad en España, de los castillos. Y lo raro es que se haya conservado, porque este castillo, como tantos otros, hubo una época que esto queda abandonado. Esto lo quemaron cuando la independencia, las tropas de Napoleón. Hubo una época que era la cantera del pueblo. La gente cogía las piedras para restaurar las casas. Y la pobreza de la época todo se aprovechaba. Entonces toda esta cornisa, hay zonas donde faltan 2 y 3 metros de altura. Y luego, gracias a Dios, la ruina las compró el famoso pintor Ignacio Zuloaga. En los años 20, él se encapricha y lo compra. Al principio lo compró por librarlo de la ruina y después lo hizo su casa, su retiro. Y aquí fue donde vivió su final. Esta imagen es la que venía en el antiguo billete de 500 pesetas. Es el autorretrato más conocido del Zuloaga. Y luego aquí en verano lo que organizan son eventos. Hacen actos culturales, conciertos, torneos medievales. Pues han rodado series como Ser Isabel, Carlos V, o sea, todo lo que es muy el enfoque medieval. Aunque tiene restos anteriores, el pueblo de Pedraza es prácticamente del siglo XVI en adelante. Todo medieval y súper bien conservado, claro, porque están muy bien construidas.
era una antigua mazmorra. Y luego se hizo aljibe, era la mazmorra del castillo, fíjate qué cruel, ¿no? Y luego en la torre es donde están las pinturas. Ahora vamos a ver cuadros importantes de ciudad, ¿no? De la colección particular que él se creó. Nace en Eibar, muy jovencito, y viene a Madrid con 16, 17 años, luego se va a Italia y con 20 años ya se instala en París, donde conoce un poco a todo el impresionismo, a Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, Massigny de Thomas. Con 30 años expone en la Universal de París y aquí es requerido ya para los grandes retratos, Condesa de Noailles, todo ese mundo. El retratista de época retrata al Duque de Alba, Alfonso XIII, el famoso cuadro de Falla, El mundo de los toros, Juan Belmonte, Joselito, que era un poco pues el pique, Valle Inclán. Y luego en 1925 es cuando adquiere y restaura las ruinas del castillo de Pedraza. Este es un cartel de toros, porque Zuloaga fue muy aficionado, pero es que llegó a hacer alguna capea, y esto es de 1897, es un poco curioso, porque son 4 novillos, 2 de capea y 2 de muerte. Manuel Domínguez, que era importante matador, y 2 de capea, que se atrevía a Zuloaga, 75 céntimos de peseta, para aquella época, quiero decir que era dinero, ¿no? Es un salón, que están todos sus objetos personales, los muebles, tal cual tenía, yo diría, Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimo. La verdad que está cuidado. Muy bien, gracias. Venga, chao. Gracias, hasta luego. Estamos acabando la visita a Pedraza y queríamos entrar en la iglesia para verla un poquito por dentro, pero como hay una boda, pues no se puede entrar. En esta cárcel se cometieron verdaderas atrocidades con los pobres presos. Cada día se hacen visitas guiadas por 3 euros, pero durante la visita no nos dejan grabar. Ah, no puede salir. Aquí se ve la propia caravana, ahí camuflada entre los árboles. Acabamos de visitar la antigua cárcel de Pedraza. Era una cárcel que no solo era de Pedraza, sino que era de los pueblos que formaban una villa, que eran 18 pueblos de alrededor. Era una cárcel para presos comunes. El delito más común era el robo de leña. Entonces imagínate, por robar leña te metían en esta prisión. Casi todas eran mazmorras, que entraba luz pues igual por una rendija de las celdas de madera. Bueno, allí tenían un agujero que era la letrina y por ahí hacían sus necesidades. Comían, dormían y lo hacían todo en las celdas estas a oscuras. Había una mazmorra que estaba como unos 3 o 4 metros de profundidad y allí los tiraban expresamente a los presos para que se hicieran daños y rompieran algún hueso o algo y entonces les costara más huir. Pues con la visita a la cárcel hemos acabado la visita a Pedraza, muy recomendable, muy bonito, nos ha gustado mucho. Esperamos que os haya gustado a vosotros también. Si os ha gustado el vídeo, pues un like y suscribiros.